En la conferencia El secreto de la oración, Neville Goddard nos ofrece una visión transformadora del poder de la oración. En lugar de ver la oración como un simple acto de pedir o suplicar, Neville nos enseña que la verdadera oración es un proceso mental y espiritual en el que asumimos que lo que deseamos ya ha sido concedido. Este concepto rompe con la idea tradicional de la oración como un medio para obtener favores de una deidad externa. En cambio, nos invita a comprender la oración como un acto de crear la realidad desde nuestro interior, utilizando la imaginación y el sentimiento de que el deseo ya está cumplido. Desde el inicio de la conferencia, Neville enfatiza que la clave para una oración efectiva radica en la persistencia de la imaginación. Utiliza la parábola bíblica de la viuda persistente y el juez para ilustrar este principio. En la historia, la viuda acude repetidamente ante un juez, pidiéndole justicia. Aunque al principio el juez no presta atención, finalmente cede debido a la insistencia de la mujer. Neville explica que esta parábola no se refiere a la necesidad de pedir constantemente a una fuerza externa, sino a la importancia de persistir en la convicción interna de que nuestro deseo ya ha sido cumplido. No se trata de suplicar por lo que deseamos, sino de sostener la imagen mental de nuestro deseo cumplido hasta que se manifieste. Un ejemplo poderoso que Neville comparte para ilustrar este principio es la historia de una mujer que deseaba desesperadamente encontrar una cura para la enfermedad de su hijo. En lugar de rogar constantemente por la curación, siguió el consejo de Neville y comenzó a visualizar a su hijo completamente sano. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba a su hijo corriendo y jugando, lleno de vitalidad y alegría. Aunque las circunstancias físicas no mostraban una mejora inmediata, ella persistió en su visualización. Con el tiempo, la salud de su hijo mejoró significativamente y eventualmente se recuperó por completo. Este ejemplo nos enseña que, al persistir en la imagen mental del deseo cumplido, podemos influir en nuestra realidad y traer el bienestar y la curación a nuestras vidas. Neville introduce otro concepto crucial en esta conferencia, la idea de orar desde el deseo cumplido, en lugar de orar por el deseo. Este es un cambio de paradigma en la forma en que la mayoría de las personas entienden la oración. Tradicionalmente, se nos ha enseñado a pedir por lo que queremos, pero Neville nos dice que la verdadera oración no consiste en pedir, sino en asumir mentalmente que ya hemos recibido lo que deseamos. La oración efectiva es un acto de vivir desde el estado del deseo cumplido, y no desde el estado de carencia. Para reforzar este punto, Neville menciona la oración de Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de Juan: Padre, te doy gracias porque me has escuchado, pues tú siempre me escuchas. Esta oración es un ejemplo perfecto de cómo debemos orar. Jesús no pide que se haga algo, en su lugar, agradece como si lo que ha pedido ya fuera una realidad. Esta es la clave para la oración efectiva, no pedir ni suplicar, sino agradecer desde la certeza de que nuestro deseo ya ha sido concedido. El agradecimiento es un tema central en esta enseñanza. Neville explica que la gratitud es una señal de fe, porque solo agradecemos por lo que creemos que ya hemos recibido. Cuando oramos con gratitud, estamos afirmando que nuestro deseo ya es una realidad, aunque aún no se haya manifestado en el plano físico. Este sentimiento de gratitud anticipada es lo que alinea nuestra mente subconsciente con el estado del deseo cumplido, acelerando su manifestación en nuestra vida. Un concepto importante que Neville introduce en esta conferencia es la distinción entre desear algo y vivir desde el deseo cumplido. Muchas personas pasan la vida deseando cosas, pero pocas aprenden a vivir desde el estado mental donde esos deseos ya han sido cumplidos. Cuando deseamos algo, lo colocamos en un futuro distante, lo cual refuerza la idea de que no lo tenemos en el presente. Sin embargo, cuando vivimos desde el deseo, actuamos y pensamos como si ya lo hubiéramos recibido. Esta es la verdadera clave de la oración efectiva, no pensar en lo que deseamos, sino pensar desde la conciencia de que ya lo hemos recibido. Para explicar mejor este concepto, Neville comparte la historia de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel oraba con la ventana abierta hacia Jerusalén, lo que simboliza la orientación mental hacia el estado deseado. No oraba desde la desesperación ni desde el miedo,
sino desde la certeza de que su oración sería escuchada. Neville utiliza esta imagen para ilustrar la importancia de orientar nuestra mente hacia el cumplimiento de nuestro deseo, en lugar de enfocarnos en las circunstancias actuales. Al igual que Daniel, debemos dirigir nuestra atención mental hacia la realidad que queremos manifestar y actuar como si ya fuera una verdad presente en nuestra vida. Neville también nos recuerda que la oración efectiva no es simplemente un acto aislado que realizamos de vez en cuando, sino un estado de conciencia que debemos mantener de manera persistente. La persistencia es fundamental en este proceso, porque nuestras creencias y pensamientos actuales a menudo están profundamente arraigados. Cambiar nuestra realidad requiere que mantengamos viva la imagen de lo que deseamos, sin permitir que los hechos externos nos desvíen de esa visión interna. En la conferencia, Neville relata una historia personal para ilustrar este principio. Mientras vivía en Los Ángeles, deseaba estar en Nueva York. Aunque no tenía los medios económicos para viajar, utilizó el poder de su imaginación para moverse mentalmente a Nueva York. Cada noche, se imaginaba caminando por las calles de Nueva York, sintiendo el clima frío y experimentando las sensaciones de estar en esa ciudad. A medida que su imaginación se volvía más real, los detalles de Los Ángeles comenzaron a desvanecerse en su mente y todo lo que percibía estaba relacionado con Nueva York. Finalmente, las circunstancias físicas se alinearon con su visión interna y se encontró de regreso en Nueva York, tal como lo había imaginado. Esta historia ilustra cómo podemos movernos psicológicamente a cualquier lugar o estado deseado mediante el poder de la imaginación, incluso cuando las circunstancias físicas parecen contradecir nuestro deseo. Otro punto clave que Neville aborda en esta conferencia es el papel de la fe en la oración. La fe, según Neville, no es una creencia ciega en algo externo, sino una certeza interna de que lo que hemos imaginado ya es una realidad. Es la convicción de que nuestra imaginación tiene el poder de crear nuestra realidad, y que lo que sentimos como verdadero en nuestra mente eventualmente se manifestará en el mundo físico. La fe es el puente entre el mundo de la imaginación y el mundo físico, y es lo que permite que nuestras imágenes internas se materialicen. Neville cita al poeta William Blake, quien dijo: "El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él". Esta cita refuerza la idea de que Dios no es una figura externa a la que debemos rogar, sino que es nuestra propia imaginación humana. Cada vez que utilizamos nuestra imaginación de manera consciente, estamos activando el poder divino que reside dentro de nosotros. La verdadera oración es, por lo tanto, un acto de creación consciente, en el que utilizamos el poder de nuestra imaginación para traer a la realidad física lo que hemos concebido en nuestro interior. Neville también hace hincapié en que la oración no se trata solo de pedir para uno mismo, sino también de orar por los demás. Podemos utilizar el poder de la imaginación amorosa para ayudar a aquellos que amamos, imaginando que ya han recibido lo que desean. Neville enseña que, al orar por otros, estamos participando en el acto divino de co-creación. Al imaginar a nuestros seres queridos en estados de felicidad, éxito o salud, estamos contribuyendo activamente a su bienestar. Este tipo de oración es un acto de amor desinteresado, y su poder es tan grande como el de orar por nuestros propios deseos. En esta conferencia, Neville también nos invita a reflexionar sobre la idea de que la oración no tiene que ver con cuánto tiempo pasamos pidiendo, sino con la calidad del sentimiento que mantenemos mientras oramos. Según Neville, no importa cuántas veces repetimos una oración ni cuánto tiempo dedicamos a ella, lo que realmente importa es la intensidad del sentimiento que cultivamos durante el proceso. El sentimiento de certeza, de que lo que deseamos ya ha sido cumplido, es lo que pone en marcha las fuerzas invisibles para manifestar nuestro deseo en el mundo físico. Es la calidad emocional de la oración, más que su cantidad, la que determina su eficacia. Para ilustrar este principio, Neville nos relata la historia de una mujer que había deseado durante años tener un hijo. A pesar de los intentos fallidos y las dificultades médicas, ella decidió seguir el consejo de Neville y orar desde el estado de ser una madre. En lugar de concentrarse en la falta, se imaginaba a sí misma ya con su hijo, sosteniéndolo en brazos y experimentando el amor y la alegría de ser madre.
Cada noche, antes de dormir, se sumergía en esta sensación de plenitud y gratitud, hasta que se convirtió en su realidad interna. Finalmente, quedó embarazada y tuvo el hijo que siempre había deseado. Esta historia demuestra cómo el sentimiento de haber recibido ya lo que deseamos es el secreto para manifestar cualquier cosa en nuestras vidas. Neville también subraya la importancia de la persistencia en este proceso. Cambiar nuestras creencias y patrones de pensamiento arraigados no siempre ocurre de manera instantánea. Muchas veces, las personas intentan usar la imaginación para cambiar sus circunstancias, pero abandonan el proceso cuando no ven resultados inmediatos. Neville nos insta a persistir, a mantener viva la imagen de nuestro deseo cumplido, incluso cuando las circunstancias externas parecen no haber cambiado. La persistencia es lo que finalmente rompe las barreras entre el mundo de la imaginación y el mundo físico. Cuando continuamos sintiendo que ya hemos recibido lo que deseamos, eventualmente se manifestará, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Una de las enseñanzas más profundas que Neville ofrece en esta conferencia es que la oración no es simplemente un acto de palabras o de pensamientos, sino un movimiento psicológico. Es un proceso de movernos mentalmente desde un estado de carencia a un estado de plenitud, desde el deseo hacia el cumplimiento. Al hacerlo, estamos reprogramando nuestra mente subconsciente, que es la fuente de todas las manifestaciones en el mundo físico. Este movimiento mental es lo que crea el cambio, no la súplica o la repetición de peticiones. Cuando nos movemos psicológicamente hacia el estado deseado y permanecemos allí con persistencia y fe, inevitablemente comenzamos a ver los resultados en nuestra vida. Un ejemplo poderoso de este movimiento psicológico se encuentra en la historia de una pareja que deseaba mudarse a una nueva casa, pero no tenía los medios económicos para hacerlo. A pesar de las limitaciones financieras, decidieron orar desde el estado de haber recibido ya su nueva casa. Cada noche, se imaginaban a sí mismos viviendo en su nuevo hogar, sintiendo el ambiente cálido y acogedor, caminando por las habitaciones y disfrutando de su nuevo espacio. A medida que persistían en esta imagen, comenzaron a notar que las oportunidades se abrían. Poco tiempo después, recibieron una oferta inesperada que les permitió mudarse a la casa que habían estado visualizando. Este ejemplo muestra cómo el movimiento mental hacia el estado deseado crea una nueva realidad en el mundo físico. Neville también introduce el concepto de la revisión en esta conferencia, una técnica que nos permite revisar mentalmente los eventos de nuestro día y reescribirlos de acuerdo con lo que deseamos. Explica que, al final del día, debemos revisar mentalmente cualquier situación que no haya salido como esperábamos y recrearla en nuestra imaginación de la manera que nos gustaría que hubiera ocurrido. Al hacer esto, estamos plantando nuevas semillas en nuestra conciencia que darán frutos en el futuro. Este acto de revisión es una forma de oración activa, ya que estamos utilizando el poder de nuestra imaginación para crear una nueva realidad. Un ejemplo de esta técnica es la historia de un hombre que había tenido una discusión desagradable con un colega de trabajo. En lugar de dejar que esa experiencia negativa se quedara con él, decidió revisar mentalmente la conversación. En su imaginación, recreó la escena, pero esta vez la convirtió en una discusión pacífica, en la que ambos se entendían y se respetaban mutuamente. Al hacerlo, Neville explica que el hombre no solo estaba cambiando su percepción del evento, sino también reprogramando su mente subconsciente para atraer situaciones más positivas en el futuro. Unos días después, el hombre notó un cambio en su relación con el colega, y su comunicación mejoró significativamente. Este ejemplo demuestra que, al revisar nuestras experiencias pasadas en nuestra imaginación, podemos cambiar no solo cómo las percibimos, sino también cómo se desarrollarán situaciones similares en el futuro. Otra enseñanza fundamental que Neville nos ofrece es que la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, sino también la vida de los demás. Al orar por otros, estamos utilizando la imaginación amorosa para verlos en un estado de plenitud, felicidad y éxito. Este acto de orar por otros no solo beneficia a la persona por la que oramos, sino que también eleva nuestra propia conciencia.
Al imaginar el bien para los demás, estamos participando en el acto divino de co-creación y ayudando a manifestar una realidad más positiva para todos los involucrados. En la conferencia, Neville también aborda la importancia de la fe como el ingrediente esencial de la oración. La fe, según Neville, no es una creencia en algo externo, sino una certeza interna de que lo que hemos imaginado ya es una realidad. Es una convicción profunda de que nuestra imaginación tiene el poder de transformar nuestra realidad. Cuando oramos con fe, estamos afirmando que ya hemos recibido lo que deseamos, y esta certeza es lo que permite que nuestra oración se manifieste en el mundo físico. Para reforzar esta enseñanza, Neville comparte la historia de un hombre que había estado luchando durante años para mejorar su situación financiera. A pesar de sus esfuerzos, seguía atrapado en un ciclo de deudas y dificultades económicas. Finalmente, decidió aplicar el principio de la oración efectiva enseñado por Neville. En lugar de concentrarse en su falta de dinero, comenzó a orar desde el estado de abundancia. Cada noche, se imaginaba a sí mismo libre de deudas, rodeado de prosperidad y disfrutando de una vida de comodidad financiera. Aunque al principio no vio cambios inmediatos, persistió en esta imagen mental. Con el tiempo, nuevas oportunidades comenzaron a aparecer y su situación económica mejoró significativamente. Este ejemplo demuestra que, al orar desde el estado deseado con fe y persistencia, podemos superar cualquier circunstancia y manifestar nuestros deseos más profundos. Al final de la conferencia, Neville nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud en la oración. Nos recuerda que la oración más poderosa es simplemente decir, gracias, sabiendo que lo que hemos pedido ya ha sido concedido. La gratitud es una señal de fe, porque solo agradecemos por lo que creemos que ya hemos recibido. Al mantener un estado mental de gratitud constante, estamos afirmando que nuestro deseo ya es una realidad en el mundo invisible, y estamos alineando nuestra mente subconsciente con el estado del deseo cumplido. En resumen, el secreto de la oración es una conferencia que nos enseña que la oración no es un acto de súplica o petición, sino un proceso de creación consciente. Al aprender a orar desde el estado del deseo cumplido, utilizando nuestra imaginación y sentimiento de certeza, podemos manifestar cualquier cosa que deseemos en nuestras vidas. La clave está en la persistencia, la fe y la gratitud, que nos permiten mantener viva la imagen de nuestro deseo cumplido hasta que se manifieste en el mundo físico. Con estas herramientas, nos convertimos en los co-creadores de nuestra realidad, utilizando el poder divino que reside dentro de cada uno de nosotros.